Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse y darle like. Su apoyo me motiva a seguir creando videos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Intermedio, volumen 5, El regreso a casa de Roxy. Casi al mismo tiempo que Rudeus y su grupo dejaban atrás Millis, Roxy McGurdy estaba regresando a casa por primera vez en muchos años. La aldea Migurd no había cambiado en nada. Y todos los que ella conocía también se veían prácticamente iguales. Tal vez había más aldeanos que antes, pero seguía siendo un lugar incómodamente silencioso. Roxy no había encontrado extraño este silencio cuando era una niña, pero ahora que había viajado alrededor de todo el mundo, ella podía decir con certeza que era bastante inusual. En esta aldea no escucharías a nadie hablando. Y, aún así, sus habitantes se comunicaban perfectamente. Cuando los habitantes de la aldea vieron a Roxy, simplemente se quedaron quietos y la miraron. Roxy sabía que ellos estaban intentando comunicarse con ella a través de telepatía, la habilidad innata única que diferenciaba a la raza Migurd de los otros demonios. Pero ella no sabía lo que ellos estaban diciendo. Todo lo que podía entender era algo así como un zumbido. Roxy no podía responder a sus palabras. Sus padres aparecieron después de un tiempo. Los años tampoco habían pasado para ellos. Ellos le dieron la bienvenida a su hija con palabras de alegría y le preguntaron si ella había recorrido todo el camino de regreso sola, con voces llenas de preocupación. Elinalice y Talanda habían escogido esperar afuera de la aldea. Tal vez ellos habían pensado que ella preferiría algo de privacidad para esto. Roxy les contó a sus padres acerca de sus viajes con una voz tranquila y sin pasión. Ellos expresaron su sorpresa ante su historia, y con alivio en sus rostros, le dijeron que se quedara, tanto como quisiera. Pero Roxy se sentía como una visitante en este lugar, incluso mientras le estaba hablando a sus propios padres. Todas sus palabras de preocupación y bienvenida fueron dichas en un lenguaje que era extraño para ellos. Las personas de su raza nunca decían nada verdaderamente importante con sus bocas, en especial no cuando querían expresar su afecto y amor. Era muy posible que sus padres estuvieran sinceramente preocupados por ella desde el fondo de sus corazones, pero no tenían forma de convencer de eso a Roxy. Ella no podía usar la telepatía, así que sus mensajes no podían llegar a ella. Eso la hacía sentirse horriblemente solitaria. Quedarse aquí por más tiempo sería simplemente doloroso. Ella solo estaría de frente al hecho de que no era verdaderamente parte de la raza Migurd, por lo que decidió partir inmediatamente. ¿De verdad ya te vas?, le preguntó su padre, con una expresión preocupada. Sí, ¿puedes al menos quedarte por una noche? Roxy sacudió su cabeza inexpresivamente. Lo siento, pero este viaje es uno realmente urgente. Solo pasé a saludar ya que estaba por el lugar. Cariño, ¿cuándo podrás regresar? No lo sé, respondió honestamente Roxy. Podrían no regresar. Ahora fue el turno de su madre de verse preocupada. Roxy, de seguro puedes hacer algo de tiempo para visitarnos cada 20 años, ¿no crees? Supongo, respondió ella, con un tono evasivo. Entonces quizá volveré dentro de los próximos 50 años. ¿De verdad, lo prometes? Entonces te estaremos esperando. Muy bien, dijo Roxy, asintiendo de forma ambigua. En este punto, ella se dio cuenta de que su madre había comenzado a llorar, silenciosamente. Mamá, lo siento. Me dije a mí misma que no iba a llorar, pero... Lo siento, cariño. Ante la vista de esas lágrimas, algo se dio dentro de Roxy. Antes de darse cuenta, ella estaba abrazando con fuerza a su madre, y después su padre envolvió sus brazos alrededor de ambas. En ese momento, Roxy finalmente comprendió que las palabras y el lenguaje estaban lejos de serlo todo. Al final, ella se quedó en la aldea Migurd por alrededor de 3 días. Por primera vez en muchos años, logró relajarse un poco. El domador de perros de fin del camino era, en realidad, Rudeus Greydat. Le había tomado algo de tiempo a Roxy admitirlo. Después de llegar al continente demoníaco,
su grupo había viajado constantemente hacia el norte en busca de información acerca de Rudeus. Mientras más al norte iban, más personas reconocían su nombre. Roxy se estaba acercando, pero al mismo tiempo se sentía que había algo fuera de lugar en todo esto. Todos los que habían visto a Rudeus lo describieron de formas que se superponían con las historias sobre los imitadores de fin del camino. Varias veces en el transcurso de su viaje, Talant destacó que este niño humano que podía lanzar hechizos de forma silenciosa sonaba exactamente como el domador de perros de ese grupo. A decir verdad, Roxy había comprendido esto hace mucho tiempo. Ella simplemente no quería admitir que había pasado a un lado de su pupilo sin siquiera haberse dado cuenta. Sin embargo, para el momento que ellos llegaron a la ciudad de Ricarizu, ella no tuvo más opción que aceptarlo. En esa ciudad, ella aprendió del incidente con fin del camino que sucedió hace 2 años. Además, escuchó la historia de un hombre llamado Nokopara, con quien había estado en un grupo. Dado lo que sus padres le habían contado cuando ella estuvo en su aldea, todas las piezas encajaban. Roxy simplemente tuvo que admitir la verdad. El domador de perros tenía que ser Rudeus. En este momento, Roxy estaba en un bar de Ricarizu con su antiguo camarada Nokopara. Cuando le había preguntado sobre Rudeus, él al principio había dudado de hablar. Parecía ser que Nokopara durante el último tiempo había estado siguiendo una línea de trabajo no muy respetable. Sin embargo, Roxy no iba a juzgarlo por eso. En el continente demoníaco, hacías lo que debías para sobrevivir. Ya veo. Entonces Blas murió en un trabajo, sí. El pobre bastardo fue tragado por completo por una cobra de espalda roja. Habían pasado varios años desde que Roxy dejó atrás el continente demoníaco. Ambos tenían muchas cosas en las cuales ponerse al día. Y, aún así, habían terminado hablando en su mayoría acerca de los viejos tiempos. Después de cerrar sus ojos, Roxy pensó en Blas. El hombre tenía la cara de un cerdo y una boca sucia. Él había insultado a Roxy cada vez que ella metió la pata. Aún así, en lo profundo, no era una mala persona, y no podías pedir un guerrero más confiable. De acuerdo a Nokopara, Blas era un líder veterano de un grupo de rango B en el momento de su muerte. En el continente demoníaco, eso no era algo fácil. Roxy estaba impresionada de lo lejos que había llegado su antiguo compañero de lengua afilada. Aunque, al mismo tiempo, su grupo aparentemente se llamaba Super Blazers. ¿En serio? El hombre nunca había sido bueno para ponerle nombre a las cosas. En cualquier caso, Nokopara dijo que el monstruo que había asesinado al grupo de veteranos de Blas después fue derrotado por Rudeus y su grupo, quienes acababan de formar su propio grupo. En otras palabras, él había derrotado a un monstruo de rango A justo después de convertirse en un aventurero. No había ninguna maldita posibilidad de que Roxy hubiera podido lograr eso en el pasado. Pero si sonaba a Rudeus, eso era seguro. La idea puso una pequeña sonrisa en su rostro. Bebiéndose su trago, un licor bastante fuerte del continente demoníaco, Nokopara, murmuró, Roxy, realmente has cambiado. Roxy miró hacia su reflejo en su bebida y se preguntó si eso era verdad. ¿He cambiado? Es un poco difícil para mí decirlo, sí. Te ves mucho más madura que antes. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? En el momento que ella comenzó a ser una aventurera junto a Nokopara y Blas, Roxy ya se veía como una migurda adulta. Su rostro y figura no habían cambiado mucho desde entonces. Ella estaba perfectamente al tanto de que se veía prácticamente igual. Hablo en serio. Es como el aura que emites, supongo. Solías parecer más una niña, ¿sabes? Bueno, han pasado varios años desde entonces, ¿sabes? Incluso si no se ve de esa forma. Roxy se encogió de hombros, se llevó un puñado de bocadillos asados a su boca y los masticó. Estas cosas de hecho eran semillas de tren de piedra. Ella no las encontraba particularmente sabrosas, pero por alguna razón era difícil dejar de llevártelas a la boca una vez que comenzabas, aunque es exactamente de esto de lo que estoy hablando. En el pasado, solías estar desesperada por lograr que todos pensaran que eras una adulta. Probablemente habrías estado lanzándome hechizos de inmediato si hubiera dicho algo así. ¿En serio? Sí, supongo que fui así por un tiempo.
Eso fue cuando ella no entendía adecuadamente sus propias habilidades y límites. En aquellos días, Roxy se había esforzado furiosamente para convencer a las personas de que ella era una adulta y alguien a quien debían tomar en serio. Ella había presumido de su talento, como maga y sus capacidades en cada aspecto de la magia. Había insistido en que era capaz de hacer lo que sea. Su opinión de sí misma se había revertido completamente desde entonces, pero la reputación que se había ganado seguía extendiéndose por sí sola. Estos días, se sentía que las personas estaban constantemente esperando que ella hiciera cosas que no podía hacer. Ella había estado recibiendo muchas reacciones de sorpresa de las personas del continente demoníaco cuando les dijo que fue la maestra de Rudeus. Por alguna razón, el niño le había estado diciendo a todos que le debía sus habilidades a las enseñanzas de su maestra. Naturalmente, ellos habían asumido que Roxy también debía ser capaz de conjurar en silencio, lo cual definitivamente no podía hacer. Tal vez el propio maestro de Roxy, quien una vez la menospreció con palabras bastante duras, había experimentado sentimientos similares a estos. Si ese fuera el caso, Roxy se sentía mal por la forma en la que había respondido. Era difícil ser el mentor de alguien más talentoso que tú. Aparentemente, tenías que experimentar esto en carne propia antes de entenderlo de verdad. En el caso de Roxy, era una fuente tanto de vergüenza como de orgullo. Ella ya no quería que Rudeus dejara de llamarla su maestra, pero por alguna razón, el hecho de que él había ignorado totalmente sus órdenes sobre eso la hacían algo feliz. En fin, tú no has cambiado nada, Nocopara. ¿Eso crees? Sí. Por supuesto, sin contar la apariencia física. El hombre siempre había sido codicioso y tenía la tendencia de aprovecharse del débil, y ese obviamente todavía era el caso. En el pasado, Roxy con frecuencia había pensado que él era la última persona de la que quería hacerse enemiga. Oye, ¿qué se supone que significa eso? ¿Estás diciendo que ahora soy un viejo arrugado? Así es, podrías decirlo de esa forma. Te has vuelto viejo, Nocopara. Y arrugado. Ja, sí que tienes una gran boca ahora, niña. Nocopara dejó salir un relincho de risa sarcástica y después suspiró. Cielos, esto realmente me trae recuerdos. Entiendo a qué te refieres. En el pasado, habría habido otros dos en esta mesa, un chico que siempre estaba maldiciendo de forma furiosa hacia Nocopara y otro chico que interrumpiría sus peleas con un suspiro. Esos dos ya no estaban con vida, dejando atrás solo a dos antiguos aventureros, de mediana edad. Es verdad, uno de ellos no había envejecido mucho debido a su raza, pero los viejos tiempos nunca iban a regresar. Eso era indudable. Ambos terminaron recordando los viejos tiempos por horas en el bar, hasta que Nocopara finalmente cayó ebrio sobre la mesa. Roxy había visto a sus padres y ahora a su muy viejo compañero. Solo eso quería decir, que su viaje hasta aquí no había sido una pérdida de tiempo. Ella estaba verdadera y profundamente feliz de haber venido. ¿Rudeus ya llegó a Millison para este momento?, se preguntó Roxy, asumiendo que hubieran pasado cerca en el puerto del viento. Él muy probablemente había dejado este continente hace 6 meses. La temporada de lluvias había estado a punto de comenzar, eso era cierto, pero la carretera de la espada sagrada era un camino seguro y fácil de transitar. A menos que se hubiera detenido en un asentamiento elfo o enano, su grupo de seguro habría llegado a la ciudad para este momento. En otras palabras, ella nunca tuvo que haberlo buscado. Tal como Paul había asumido. En ese mensaje, el niño estaba bien por su cuenta. Él se había abierto paso a través de todo el continente demoníaco en tiempo récord, junto a esa chica Eris con la que fue teletransportado. La mayoría de los viajeros habrían caído presas de sus peligros o habrían tenido problemas a lo largo del camino, pero él lo había hecho parecer fácil. Para colmo, de alguna forma había reclutado a un miembro de la raza super a la que Roxy le tenía tanto miedo. Tu pupilo es un niño impresionante, Roxy. En efecto. Apenas puedo creer que sea el hijo de Paul. Él y Nalice y Talán también estaban llenos de cumplidos. Aunque, de la forma en que Roxy veía las cosas, en realidad no importaba de quién fuera, pupilo o hijo Rudeus. El niño había sido un prodigio desde el comienzo. Él podría haber logrado esto incluso si ella nunca lo hubiera conocido, pero dejando todo eso de lado,
Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Roxy se detuvo para considerar la pregunta de Elinalice. El objetivo inicial de este viaje había sido encontrar a Rudeus, pero él probablemente estaba a salvo en Millison para este momento. Roxy de verdad quería verlo, pero al mismo tiempo, ella no quería abandonar su objetivo mayor. Vamos a buscar dentro de la región norte del continente demoníaco. Ellos habían encontrado a Rudeus, pero los otros 3 miembros de su familia seguían desaparecidos. De camino aquí, ellos ya habían encontrado a un buen número de humanos desplazados de la región de Fitoa. Probablemente también había algunos en la región norte. ¿Estás segura de que no quieres ir a ver a tu pupilo?, preguntó Talant. Sí, estoy segura, dijo Roxy mientras asentía suavemente. En primer lugar, ¿qué tal si Rudeus descubría que ella había pasado junto a él sin siquiera notarlo? Eso sería demasiado humillante. Su posición como su maestra ya se estaba tambaleando sin eso. Todavía hay muchas ciudades en el continente demoníaco que no hemos revisado. Sigamos avanzando, entre ellas una a una, tal como lo hemos estado haciendo. Talant y Elinalice solo se miraron el uno al otro y rieron. De una forma u otra, el viaje de Roxy Megoria estaba lejos de terminar. Llegamos a la ciudad de Puerto del Este en el reino del Rey Dragón, la ciudad portuaria más grande de todo el mundo. Las personas de aquí hablaban el mismo lenguaje que en el país sagrado de Millis, pero los nombres y las apariencias de las tiendas eran sutilmente diferentes. Aún así, esta era la 4ª ciudad portuaria que yo había visto, así que el lugar no se sentía como nada nuevo. Una vez que nos bajamos del barco, comenzamos de inmediato con la tarea rutinaria de encontrar una posada. Sin embargo, mientras estábamos caminando por la calle, Eris se detuvo y murmuró: «Algo huele bien, como el aroma de tu cuello justo después de una sesión de entrenamiento». Personalmente, yo soy un gran fan de eso. Pero después de olfatear el aire, entendía que se refería a Eris. Ciertamente había un aroma tentador flotando por la zona. Miré hacia el sol en lo alto del cielo. Ahora que lo pienso, mi estómago se estaba sintiendo vacío. Creo que ya es la hora de comer. Sí, estuvo de acuerdo Eris, asintiendo suavemente. Ambos teníamos nuestros ojos pegados a un restaurante que parecía ser la fuente de este interesante aroma. Su exterior era muy poco prometedor. Las paredes de ladrillo estaban en un estado terrible, con agujeros visibles en varios lugares, y el letrero de madera arriba estaba tan sucio y estropeado que era imposible de leer. Incluso la puerta frontal estaba a punto de caerse a pedazos. Se veía más como una casa abandonada que como un buen establecimiento para comer. No obstante, el aroma saliendo desde su interior era una historia totalmente diferente. No era la clase de fragancia espectacular que haría babear inmediatamente a un hombre, pero había algo nostálgico al respecto. Sentía el rugir de mi estómago. ¿Quieren entrar ahí? La pregunta de Ruigert me devolvió a la realidad. Había estado acercándome al restaurante sin siquiera haberlo notado. Sí, ¿hay algún problema? ¿No dices siempre que deberíamos comer en restaurantes más visualmente atractivos? Sí, recuerdo haber dicho algo así. Pero eso fue en el continente demoníaco, donde prácticamente podías apostar que un lugar de apariencia lamentable tenía una comida realmente horrible. A veces encontrarías una excepción a la regla donde todo era mucho mejor de lo esperado, pero, de una u otra forma, yo normalmente no habría puesto un pie dentro de un lugar que se veía así, aunque, por alguna razón, de verdad me sentía atraído a este. Una vez de vez en cuando, no hace mal, ¿no crees? Bueno, si tú lo dices. Con Eris y Ruigert junto a mí, abrí por completo la puerta frontal. Protestó sonoramente, ante este trato tan cruel e inusual. Como era de esperarse, el interior del restaurante también estaba del lado sucio. Bueno, quizás sucio no era la palabra correcta. Al menos se veía lo suficientemente limpio como para ser utilizado como un lugar para comer. Más que nada, probablemente solo era sombrío. La mitad de las sillas les faltaban patas, la mayoría de las mesas estaban agrietadas, y había agujeros poco profundos por todo el suelo. Como uno podría esperar, adentro no había otros clientes. Tenemos todo el lugar para nosotros, murmuró felizmente Eris. Supongo que ella no encontraba sospechoso que un restaurante estuviera totalmente vacío a la hora del almuerzo. Por supuesto, era suficiente para ponerme ansioso.
pero, por alguna razón, mi sensación de emoción todavía era fuerte. Bienvenidos, amigos. Mientras los tres tomábamos asiento, un hombre delgado, como un esqueleto, se acercó a nosotros con un menú. Tal vez él era quien dirigía este lugar. Tenía que admitirlo, su rostro en serio era sombrío. Quiero decir, era evidente a primera vista que el lugar no estaba en su mejor momento, pero no hacía daño al menos poner una sonrisa. A la hora de hablar con tus clientes, Rudeus, ¿estás seguro de que no deberíamos reconsiderar esto? Vaya. No era usual que Ruigert dudara de algo por segunda vez en un día. Aún así, no, podías ir juzgando a las personas por su apariencia, ¿cierto? Ya. La comida podría ser deliciosa, ¿sabes? Después de sonreír incómodamente ante mis palabras, el hombre con apariencia de esqueleto abrió su menú para nosotros. Solo había 2 platillos enlistados en él: carne de dragón al estilo Nanaosi, estofado de pescado del alba. En mi visión, los restaurantes usualmente te daban más de 10 opciones para elegir. Incluso los bares, que en su mayoría se enfocaban en sus tragos, ofrecían un poco más de variedad que esto. Por el lado positivo, los precios aquí eran bajos. Quizás eso lo equilibraba. ¿Qué es lo que van a ordenar, amigos? Así que las opciones eran carne o pescado. El pez del alba era una especie nativa de los mares del sur. Era una parte fundamental de la dieta de las personas de esta parte del mundo. Ya lo había probado en el puerto del oeste. El menú decía que era un estofado, pero en este caso eso probablemente significaba una clase de sopa de pescado y vegetales. Supuestamente era un platillo muy común en el reino del rey dragón, aunque, por otro lado, teníamos la carne de dragón al estilo Nanaosi. Nunca antes había escuchado de ella. Sabía que los reyes dragón residían en un borde montañoso cercano, que recibía su nombre de ellos. Se decía que eran capaces de manipular la propia gravedad. ¿Realmente esta era la carne de aquellos monstruos? O quizás algo que se veía y tenía un sabor muy similar. Además, ¿qué significaba Nanaosi? El término era totalmente nuevo para mí, aunque sonaba casi japonés. Por supuesto, yo no estaba muy familiarizado con la variada gastronomía de este mundo. Quizás era un método de cocina popular en el reino del rey dragón. De una u otra forma, definitivamente llamó mi atención. Comeré la carne. Yo también. Entonces 3 platillos de carne. Una vez que sus clientes carnívoros habían decidido qué comer, el hombre con apariencia de esqueleto desapareció en la cocina sin mostrar expresión alguna. No había agua de cortesía, aunque no era como si hubiera estado esperando algo diferente. Como regla general, no conseguías nada gratis en este mundo. Esto requería algo de autoservicio. Creé vasos con magia de tierra, los llené de agua y se los pasé a Eris y Ruigert. Con un par de cubitos de hielo, no podías pedir un mejor tónico para un cuerpo sediento. Eris se tragó el contenido de su vaso en segundos, se comió el hielo y estiró su vaso de nuevo hacia mí. Rudeus, rellénalo. Lo rellené para ella después de sacudir mi cabeza con pesar. Normalmente podría haberle dicho que ella misma usara el hechizo, pero estábamos adentro de un restaurante. No había razón para arriesgarnos a que meta la pata e inunde el lugar. Como siempre, Ruigert solo estaba sorbiendo su agua. El hombre era alguien que comía rápido, pero que siempre se tomaba su tiempo con sus bebidas. En fin, no parece que haya mucha información que reunir en esta ciudad, ¿no creen? Supongo que no. Quería revisar un poco más las espadas, pero quizás solo deberíamos continuar hacia la siguiente ciudad. Aquí había una enorme variedad de armas afiladas en venta. Incluso el puesto ambulante promedio tenía un gran rango de espadas en exhibición. Eris anteriormente había estado mirando algunas con brillo en sus ojos, pero ella pronto comprendió que todas eran pedazos toscos de basura para atraer a los principiantes que no podían diferenciarlas. Sus habilidades como guerrera habían mejorado mucho, pero eso no significaba que ella ya pudiera diferenciar una buena espada de una mala de un solo vistazo. En realidad, no era una gran sorpresa. Hola, voy a entrar. Nuestra conversación fue abruptamente interrumpida por un sonido fuerte. Alguien había abierto la puerta de golpe. Un hombre con apariencia de matón se abrió paso dentro del restaurante sin siquiera quitarse los zapatos. Aunque no era como si alguien lo hiciera, esa no era una costumbre.
Ante el sonido de la voz de este intruso, el hombre con apariencia de esqueleto salió de la cocina. Sagal. Hola, Randolph, finalmente estás de humor para tomar la decisión correcta el día de hoy. Mi respuesta no va a cambiar, sin importar cuántas veces lo preguntes. ¿Podrías, por favor, solo marcharte? Ja. Viejo, ¿por cuánto tiempo vas a mantener a flote este fracaso de lugar? Hasta que me muera, por supuesto. Ha estado en mi familia por generaciones. A partir de su intercambio, pude hacer una suposición razonable sobre la situación. En resumen, este negocio estaba teniendo problemas para sobrevivir. El propietario probablemente había pedido toda clase de préstamos solo para mantener las puertas abiertas. Este matón probablemente era alguna clase de personaje sospechoso que quería comprar la tierra por un bajo precio o algo así. Al menos espera aquí por un rato. En este momento tengo clientes que atender. ¿Clientes? Oh, vaya, realmente los tienes. Esta sí que es una vista inusual. No me rendiré en cuanto a este lugar, no mientras siga teniendo al menos un cliente. Ja. Después de resoplar de la risa, el hombre con apariencia de matón se dejó caer sobre una silla cercana. Después de mirar de reojo en su dirección, el hombre con apariencia de esqueleto se arrastró de vuelta hacia la cocina. Definitivamente sonaba a que estaba pasando por tiempos difíciles. Por supuesto, yo no conocía todos los detalles, pero si la comida era buena, tal vez podríamos tratar de esparcir rumores positivos acerca de este lugar. Ese hombre nos está mirando. Tenía la sensación de que Eris podría reaccionar exageradamente ante cualquier contacto visual de ese hombre, así que me adelanté y cubrí sus ojos con mis manos. Un problema, como este, necesitaba ser resuelto a través del poder de la comida, no por sus puños iracundos. Oye, Rudeus, no puedo ver. Espera. No golpees mi muñeca. Mis huesos. Mis pobres y delicados huesos. Lamento la espera, amigos. Mientras estaba jugando con Eris, nuestra comida salió de la cocina y mis ojos se abrieron por completo ante su aspecto. No puede ser. La carne de dragón al estilo Nanaosi aparentemente era una comida con 3 partes diferentes. Primero que nada, había una sopa de vegetales transparente de alguna clase. Podía notar, de un vistazo, que tendría un sabor simple y refrescante. Esto estaba bien. Lo normal. Pero las otras 2 partes eran una historia diferente. Primero, hacia la izquierda, teníamos un alimento de primera necesidad que no había visto desde mi llegada a este mundo. Era arroz blanco. El emperador de todos los granos. No. Esperen. Mirándolo bien, el color no era igual. También parecía haber otros tipos de granos mezclados ahí. Bueno, entonces era arroz multigrano. Había pasado tanto tiempo desde que vi algo así que lo había confundido un poco. En cualquier caso, eso ciertamente explicaba por qué el olor saliendo de este lugar se sentía tan nostálgico. Él debe haber estado cocinando arroz en ese momento. No hay duda de por qué había sido atraído como un imán. Finalmente, la tercera parte de nuestra comida. Esta consistía de pedazos dorados y bien fritos de carne. En otras palabras, era, sin lugar a duda, Carey 2, lo cual significaba que a pesar de que la sopa no era exactamente miso y el arroz no era exactamente blanco, este era el clásico platillo de Carey. No puedo creerlo. Rudeus, ¿qué pasa? Eris me estaba mirando de forma sospechosa. Entendible, ya, que yo estaba temblando y agarrando la mesa con ambas manos. Lo siento. No es nada. Nunca había soñado que la comida frita al estilo japonés pudiera existir en este mundo. Los cielos realmente me habían sonreído el día de hoy. Quizás ese dios humano finalmente estaba comenzando a entender lo que yo quería en la vida. Muy bien. Vamos. Vamos a comer. Ahora mismo, juntando mis manos, ofrecí una rápida plegaria de agradecimiento a todos los espíritus de los cielos y la tierra. A comer. Naturalmente, no había palillos, así que metí una gran cantidad de arroz en mi boca con mi tenedor. Una solitaria lágrima bajó a través de mi mejilla. En mi vida anterior, mi pasión por el arroz no tenía límites. Básicamente era mi razón para vivir, en especial a finales de mis 20s, debo haberme devorado un galón de esa cosa cada día. Y comparado con el arroz que comí en ese entonces, esta cosa era asquerosa.
bajo el sistema de clasificación de sabor de Japón, ni siquiera llegaría a una C. Y, aún así, era arroz. Arroz real y como Dios manda. Por primera vez en mi vida, llegué a entender que todo el arroz era creado igual. Rudeus, ¿pasa algo? 2. El karei es una técnica culinaria japonesa en la que diversos ingredientes, comúnmente carne, y en especial la de pollo, se fríen en aceite. Ah, no es nada, no es nada. Lloré silenciosamente mientras comía, haciendo mi mejor imitación de un soldado japonés que acababa de regresar a casa después de años en un campo de reclusión siberiano. Cada porción llenaba mi boca con el reconfortante y familiar sabor del arroz. Ah, esperen. No hay tanto, ¿cierto? Debería comerlo junto a los demás platillos. Ya era la hora de probar el karei. Con una rápida estocada de mi tenedor, atravesé una pieza frita de carne y me la llevé a la boca. Blur, mi felicidad instantáneamente se transformó en desagrado. Estaba claro que esta era carne frita. Pero definitivamente no era karei. El recubrimiento era húmedo y aceitoso, la carne adentro está seca y dura. Y mientras más la masticaba, se hacía más fuerte su hedor rancio. La ira comenzó a reunirse en mi interior. Esperan que me coma el arroz. Con esto, por supuesto, yo podía comerme el arroz solo. Podía comer cantidades sin fin, siempre, y cuando tuviera un poco de sal. Sí, el arroz blanco salteado era todo lo que necesitaba mi alma de samurái, pero no pude lograr suprimir mi furia. Este carriage no era más que un acto de blasfemia contra el propio arroz. Quiero ver al cocinero, ahora mismo. Cuando el dueño del restaurante salió de la cocina con aspecto ansioso, comencé la conversación con algunos cumplidos. Primero que nada, la casi sopa de miso era bastante pasable. Era una sopa de vegetales, simple y salada, pero complementaba muy bien el característico sabor del arroz multigrano. En combinación, estos dos platillos casi se sentían como una comida completa por sí solos. Solo un cocinero hábil pudo haber hecho eso. La forma en la que él había cocinado el arroz también era impresionante. Parecía ser que había usado la cantidad justa de agua y la temperatura adecuada. En esto, también, podías sentir el toque de un profesional veterano. Cada grano que saboreaba llevaba lágrimas a mis ojos. Si él se hubiese esforzado un poco más y prestado más atención a la calidad del agua que usaba, se habría ganado una calificación perfecta. Y yo estaba completamente dispuesto a regalarle algunas toneladas de deliciosa agua marca Rudeus. Esa cosa que yo conjuraba de la nada era más sabrosa que cualquier agua sacada del pozo de tu patio. Con todo eso dicho, pasé al asunto del karei, o más bien, la carne de dragón al estilo Nanaoshi. La destrocé. La destrocé por completo y de forma brutal. Esa cosa ni siquiera era apta para el consumo humano. ¿Cómo se atrevía a servirla a un cliente que pagaba por su comida? ¿Acaso tenía alguna idea de quién era yo? Yo era Rudeus, Greydat del grupo Fin del Camino, maldita sí. Él pagaría caro este insulto. En resumen, me descargué con el sujeto como cierto famoso cocinero malhumorado. En retrospectiva, ni siquiera estoy seguro de por qué me enojé tanto. Tal vez el hecho de que todavía estaba hambriento tuvo algo que ver. Eris y Ruiger deben haber pensado que yo había perdido la cabeza. Para el final de ese horrible episodio, ellos tuvieron que sacarme del lugar mientras yo daba gritos y patadas. Para ser honesto, fui demasiado lejos. Mi amor por el arroz había sacado lo mejor de mí, sí, pero eso no justificaba algunas de las cosas que había dicho. Especialmente ya que yo mismo era un principiante. Este mundo no tenía la clase de ingredientes que estaban a la mano en Japón. Incluso el aceite necesario para freír carne probablemente era de una calidad mucho menor aquí. Al final del día, había aprendido que algunas personas de este mundo comían arroz con platillos secundarios y esas frituras eran una especialidad del lugar. Esas eran noticias fantásticas. Entonces, ¿por qué demonios me había enojado tanto? Para el momento que dejamos el restaurante, el dueño del lugar se había encogido completamente y pude ver lágrimas brillando en sus ojos. Yo definitivamente me había comportado como un bastardo infantil. Intentemos no hacer lo mismo la próxima vez, Rudeus. El dueño. El negocio iba terrible. Durante el último par de años, apenas había tenido algunos visitantes.
Incluso cuando alguien entraba de casualidad, nunca se convertía en un cliente regular. Me estaba hundiendo cada vez más en las deudas, sin nada para salir de ellas. Para colmo, hoy un cliente me golpeó con una ráfaga de críticas sin fin. Aparentemente, no estaba calentando mi aceite lo suficiente o hidratando lo suficiente la carne. Y debí haber agregado el condimento agridulce antes de poner la capa exterior. Para el final de su regaño, el niño incluso me dijo que en primer lugar había escogido la clase equivocada de carne, pero la carne de dragón había sido la piedra angular del menú de este restaurante por cientos de años. ¿Qué se suponía que hiciera si el problema era así de fundamental? Viejo, eso en serio me sorprendió. Un hombre que tenía un gran parecido con un bandido rompió el incómodo silencio. Su nombre era Shagol Gargandes, y ya me había estado molestando sin descanso por años. Aún así, creo que esto debería dejar las cosas tan claras como el cristal, ¿no crees? Tu comida es lo suficientemente mala para que incluso un mocoso pueda despedazarla, viejo. Sagal tenía sonrisa horrible plasmada en su rostro, como siempre. Cuando su expresión era seria, el hombre era razonablemente apuesto y tampoco era estúpido. Si él entrara en la habitación correcta, docenas de subordinados bajarían sus cabezas hacia él. Pero, por alguna razón, a él le gustaba vestirse como un matón y acosarme. Quizá lo usaba como alguna clase de disfraz. Tienes razón, pero, escucha, entiendo que quieras proteger algo que ha estado en tu familia por generaciones. Pero, la cosa es que no tienes el don de los negocios. O el poder para mantener a flote este lugar. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Él estaba absolutamente en lo correcto. Yo era un hombre de negocios sin esperanza. Y tampoco tenía talento para ser un cocinero. Mi comida claramente era horrible si ni siquiera podía satisfacer a un niño como ese. Dicho eso, tú tienes grandes habilidades en un campo diferente. Todos tienen algo en lo que son mejores que para otras cosas, ¿no crees? Supongo, no pude evitar estar de acuerdo. Toda mi determinación finalmente se había derrumbado, dejando solo la resignación después de su partida. Muy bien, tú ganas. Cerraré mi restaurante. Este lugar había sido fundado hace 250 años, había pasado de generación en generación, dentro de mi familia. Pero yo había fallado a la hora de preservar ese legado. Simplemente tendría que cargar con esta desgracia conmigo por el resto de mi vida. Ese día, el general supremo Shagol Gargandes del reino del rey dragón tuvo éxito, reclutando a un cierto individuo, concretamente a Randolph Marianne, el dios de la muerte, clasificado cuarto dentro de los 7 grandes poderes. ¿Por qué Randolph de pronto aceptó la oferta de Sagal, después de tantos años de rápidas negativas? Muy pocos conocen la respuesta a esta pregunta. Mi nombre es Gustav. Soy un humilde comerciante de información que vive en la ciudad de Ars, la capital del reino de Asura. Al decir humilde, no significa que tenga una baja opinión de mí mismo. De hecho, es acertado decir que soy bastante bueno en mi trabajo. Por el precio correcto, puedo traerte la información de lo que quieras dentro de los límites de Asura. Un día, hace no mucho tiempo, de casualidad me llegó un cierto rumor. Decía algo así: la segunda princesa Ariel Asura había sido asesinada por asaltantes desconocidos mientras estaba en ruta para matricularse en la Universidad de Magia de Ranoa. Debido a lo listo que soy, rápidamente entendí que estas noticias estaban siendo deliberadamente esparcidas por la ciudad por el príncipe Gravel, el principal rival de Ariel. Hace alrededor de un mes, Ariel había dejado Ars, presumiblemente para estudiar en el extranjero. Su partida había sido una silenciosa. Dada su popularidad con los ciudadanos de la capital, cualquier intento de un gran desfile de despedida podría salirse completamente de las manos. Esta, supuestamente, era la razón de que ella hubiera dejado la ciudad en secreto. Su comitiva, incluyendo tanto guardias como asistentes, solo llegaban a los 17. Esta era una escolta realmente pequeña para una princesa real. Pero ya que incluía tanto al infame mujeriego Luke Noros Grerar como al guardaespaldas altamente calificado conocido como Fitz el Silencioso, mi red de información rápidamente me trajo las noticias de su partida. Por supuesto, desde ese punto,
los rumores proliferando decían que Ariel había sido enviada al exilio como resultado de perder una lucha por el poder dentro de la corte real. Ahora, un par de semanas después, teníamos esta nueva pieza de información dando vueltas. Si la princesa realmente hubiera sido asesinada, el rumor había llegado demasiado rápido. Sería una cosa si había algún testigo que pudiera identificar a los perpetradores, pero, en cambio, teníamos a unos asaltantes desconocidos y una fuente anónima. El hecho de que un rumor tan débil se estuviera esparciendo por la ciudad tan rápido parecía prueba suficiente de que estaba siendo esparcido de forma deliberada. Como un proveedor profesional de información precisa, yo estaba tentado de indagar y descubrir la verdad. Sin embargo, lo último que quería era atraer la atención de cualquier noble conspirador que fuera responsable de esta situación, así que decidí mantenerme en las sombras en este asunto. No obstante, poco tiempo después de que el rumor de la muerte de Ariel comenzara a esparcirse, un cierto individuo me contactó. Este hombre me conocía a mí y mi reputación como un comerciante de información de primer nivel. Y yo lo reconocí como un subordinado de Paman Noros Grerard, líder de la facción de la princesa Ariel dentro de la nobleza. Su papel principal era proveer a su señor con inteligencia al día. Por supuesto, él vino a verme disfrazado y me dio un nombre falso, pero bien podría no haberse molestado. Él al principio me consideraba un personaje sospechoso y me habló de una forma bastante condescendiente. Pero cuando le dije que yo sabía exactamente quién era él, bajó su cabeza hacia mí y me presentó una oferta de trabajo. Específicamente, él quería que yo descubriera si la princesa Ariel realmente estaba muerta. Para ser honesto, eso realmente me sorprendió. Nunca habría esperado que los propios aliados de Ariel hubieran perdido todo contacto con su facción y que ni siquiera supieran si ella estaba a salvo. Incluso un chico listo como yo puede ser sorprendido de vez en cuando. Inicialmente había decidido permanecer al margen de todo este asunto, pero decidí aceptar el trabajo de todas formas. Se estarán preguntando, ¿por qué? Bueno, porque el pago era malditamente bueno, por eso, comencé recreando los pasos de la princesa Ariel. Después de dejar la capital, su grupo había viajado directamente hacia el norte, en la dirección de Ranoa. Había considerado la posibilidad de que ella hubiera huido en una dirección totalmente opuesta luego de esparcir mentiras sobre su matriculación en la Universidad de Magia, pero ese no parecía ser el caso. Mientras seguía los pasos de Ariel y reunía información, pronto estuvo claro que un grupo de perseguidores la había estado acechando. Algunas personas reportaron ver personajes de negro sospechosos cerca del momento en que el grupo de la princesa estaba pasando a través de su ciudad y Ariel parecía haber perdido a 1 o 2 escoltas para él, momento que llegó a la siguiente ciudad dentro de su ruta, aunque esto no era inesperado. Si el viaje hubiese avanzado sin problemas, sus aliados en la capital no habrían estado tratando frenéticamente de obtener información acerca de su seguridad. A pesar de perder a un guardia tras otro, Ariel aún así siguió constantemente hacia el norte. Con su comitiva reducida a 10 personas, ella finalmente llegó al punto de control en la frontera norte. Esta era una instalación sólida y bien resguardada que daba hacia un gran bosque, justo al sur del valle conocido como la mandíbula inferior del WYRM rojo. Aquí, fui capaz de obtener un buen testimonio ocular de un hombre que recordaba muy claramente la llegada de Ariel. Declaración del oficial de control fronterizo Gatlin. Yo estaba de un ánimo horrible ese día. En ese aspecto, no es como si estuviera diferente de cualquier otro día. Después de todo, en ese entonces sentía que mi trabajo era uno muy por debajo de mi potencial. ¿Cuál es mi trabajo exactamente? Bueno, en general es un trabajo tedioso. Yo reviso los pases de los viajeros que buscan abandonar el territorio de Asura. En ocasiones, puede que los registre a ellos o sus pertenencias por contrabando. Pero, por supuesto, la vasta mayoría de aquellos que atraviesan este punto de control son ya sea aventureros, mercenarios, o comerciantes que por alguna razón quieren hacer negocios en el norte. La mayoría de los comerciantes tienen pases válidos y en cambio a los aventureros simplemente se les permite usar sus tarjetas del gremio. Las bandas de mercenarios y los viajeros primerizos necesitan pasar por un proceso de inspección formal antes de que sus pases puedan ser emitidos, pero ese no es mi trabajo. Yo
Simplemente los dirijo hacia un oficial diferente. Y a menos que seas alguna clase de criminal, famoso o algo así, con frecuencia consigues tus documentos lo suficientemente rápido. No, somos tan estrictos sobre estas cosas en este lado del punto de control. Después de todo, muchas más personas quieren entrar a Asura que dejarlo. Técnicamente, yo también soy responsable de detener a los criminales que intentan cruzar la frontera usando documentos falsificados, pero el combate tampoco es mi departamento. Los soldados se encargan de los problemas de esa naturaleza. Sin embargo, como dije antes, normalmente no es muy difícil pasar, a menos que seas un criminal famoso. Las personas de esa calaña usualmente están en la lista de buscados. En vez de arriesgarse a visitar un punto de control, ellos usualmente recurren a los contrabandistas para cruzar la frontera. Y, por supuesto, rastrear y erradicar rutas de contrabando tampoco estaba en la descripción de mi trabajo. Encontraba mi trabajo dolorosamente aburrido y completamente vacío. Sin importar lo mucho que me esforzara, sabía que nunca me ganaría un reconocimiento. La idea de envejecer en este lugar me hacía sentir increíblemente miserable. No ayudaba que yo no estuviera en los términos más amigables con los soldados que, esencialmente, eran mis compañeros. Yo me refería a ellos como imbéciles, y ellos creían que yo era un marica patético con un ego inflado. El hecho de que nuestras cadenas de mando estuvieran completamente separadas solo empeoraba las cosas. Yo era un hombre que se había graduado de una prestigiosa academia aristócrata en la capital. Mis talentos claramente estaban siendo desperdiciados en este inhóspito lugar, o al menos, en ese entonces, eso era lo que creía. Por lo que recuerdo, el grupo de la princesa Ariel llegó cerca del anochecer. Al principio, todo lo que vi fue un carruaje lujoso de 2 asientos, acompañado de 7 guardias a pie. Contando al conductor al frente y a los 2 potenciales pasajeros adentro, parecía ser un grupo de 10 en total. Mi pensamiento inicial fue que un aristócrata estaba emprendiendo alguna clase de excursión. Sin embargo, esta era la frontera del reino. Más allá de este punto de control solo yacían las peligrosas tierras extranjeras conocidas como los territorios del norte, plagados de nieve y monstruos. Los nobles en ocasiones pasaban por aquí en su camino hacia lugares muy alejados, pero siempre traerían al menos 3 carruajes y 20 o más guardias. Tal vez podrías ir con menos si contratabas a un grupo de élite de aventureros, pero este grupo no me parecía uno de guerreros experimentados. Todos ellos estaban vestidos para el viaje, pero algunos claramente no estaban acostumbrados a los viajes largos y otros se veían bastante débiles para ser guardaespaldas. Entonces tal vez no era un viaje de excursión. ¿Era posible que tuvieran algún asunto en el propio punto de control? Nunca podías descartar la posibilidad de una inspección sorpresa de un señor feudal de alto rango. Por el momento, decidí proceder como siempre. ¿Me permiten sus pases, por favor? Aquí tienes. La respuesta a mi pregunta vino de un hombre joven de pie a la cabeza del grupo. Él era increíblemente apuesto, incluso a mis ojos, pero había claras señales de cansancio en su rostro. En particular, los círculos negros bajo sus ojos destacaban mucho. Fue en este momento que sentí por primera vez que podría estar sucediendo algo extraño. No había problemas con el propio pase. Era un documento genuino emitido por el reino de Asura, estampado con un sello válido de la familia Notos. Todo estaba perfectamente en orden. Yo normalmente los habría dejado pasar sin pensarlo 2 veces, pero algo acerca del rostro del joven apuesto me hizo dudar. Pude haber jurado que ya lo había visto antes en alguna parte. En retrospectiva, esto era debido a que se trataba de Luke Notos Greidat, el famoso guardián de la princesa Ariel. Supongo que no pude reconocerlo, debido a que nunca lo había visto de cerca. En cualquier caso, adquirí el hábito profesional de detener a cualquiera que me pareciera vagamente familiar. Después de todo, la mayoría de los rostros que recientemente había tenido que memorizar venían de las descripciones de los criminales buscados. Mis disculpas, pero ¿podría dar un vistazo al interior de su carruaje? Ante mis palabras, un buen número de los soldados que habían estado de pie alrededor del punto de control se movieron para bloquear las salidas. No estábamos en los términos más amigables, eso era verdad, pero ellos siempre realizaban sus deberes en ocasiones como, ¿estás
Varios de los guardias alrededor del carruaje se pusieron visiblemente tensos ante este desarrollo. Yo mismo me enderecé un poco, preguntándome si en realidad estaba lidiando con un grupo de bandidos. El joven apuesto sacudió su cabeza lentamente. Debido a ciertas circunstancias extraordinarias, el pasajero dentro debe tener completa privacidad. Por supuesto, no había forma de que eso fuera a funcionar. Cuando repetí mi solicitud en términos más ásperos, el rostro del joven se distorsionó, para formar una mueca amarga. Un buen número de sus compañeros, específicamente, aquellos que se veían más acostumbrados a viajar, también miraron hacia mí y colocaron sus manos sobre las espadas que traían. Sus movimientos no eran tan rápidos como los de un guerrero veterano, pero tuve la sensación de que ellos habían experimentado algunos combates. En particular, el niño de cabello blanco y baja estatura que estaba de pie justo detrás del líder apuesto era muy intimidante. La única arma que él sostenía era una pequeña vara, de la que la sostenía sugería que era un luchador verdaderamente letal, con la cautela de un veterano. Supongo que él debe haber sido la persona conocida como Fitz el Silencioso. No, creo haber estado nunca tan asustado de un niño de menos de la mitad de mi edad. Mi experiencia me decía que un grupo como este podía causar un daño significativo a nuestras fuerzas. ¿Debería ordenarles a los soldados que los rodeen ahora, o había alguna otra opción? Mientras yo vacilaba, alguien habló desde el interior del carruaje. Locke, detente. Era una voz angelical. El sonido de ella derritió mi cerebro. Creo que había algo casi hipnótico en ella. En ese momento, realmente quería escucharla por siempre. Era una voz que ya había escuchado antes, una voz que reconocía. La había escuchado hace 10 años, en la ceremonia de graduación de mi academia en la capital, mientras un cierto personaje daba un discurso de felicitaciones al mejor estudiante. Si bien había sido breve, nunca lo iba a olvidar. Nunca. En ese entonces, creo que casi todos los graduados en esa habitación se habían maldecido a sí mismos por no haber estudiado más. Estos hombres solo están siendo diligentes en el cumplimiento de sus deberes. Cuando la puerta de ese carruaje se abrió, sentí un gran escalofrío recorrer mi espalda. No podría olvidarla incluso si lo intentaba. Recordaba claramente, incluso ahora, a la joven princesa que había asistido a nuestra ceremonia de graduación como una invitada de honor. Recuerdo la alegría que había sentido ante la idea de servirle y servir a este reino. Recuerdo lo privilegiado que me había sentido de haberme unido a las orgullosas filas de este país. Lo recordaré hasta el día de mi muerte. Mis disculpas, Su Alteza. Incluso de niña, esa princesa de cabello rubio había sido cautivadoramente hermosa, y ahora ella estaba de pie ante mí, con una apariencia mucho más encantadora que antes. Instantáneamente bajé mi cuerpo hasta quedar con una rodilla al suelo, casi sin pensarlo. No había ninguna duda de ello. Esta era la segunda princesa del reino de Asura, Ariel. Anemoy Asura, la más querida integrante de la familia real, quien regularmente aparecía en eventos alrededor de la capital y abogaba por sus ciudadanos. Muchos de los soldados asignados aquí muy probablemente al menos la habían visto de lejos en algún momento de sus vidas. Pero esta de seguro era la primera vez que cualquiera de nosotros la había visto tan de cerca. No hay la necesidad de eso. Por lo que recuerdo, existe una ley que dice que nadie, trabajando en un puesto fronterizo, tiene la obligación de arrodillarse durante sus deberes. Después de aquellas palabras, la princesa se bajó de su carruaje. Casi todos los soldados a nuestro alrededor siguieron mi ejemplo y terminaron con una rodilla en el suelo. Pero como la princesa Ariel había destacado, dejando de lado alguna clase de circunstancia especial, nadie aquí estaba obligado a arrodillarse. No sabía exactamente por qué, pero había sido de esa forma por muchos, muchos años. Desde mi primer día en este lugar, nunca me había arrodillado ante nadie, sin importar su rango. Esta también era la primera vez que había visto a cualquiera de los soldados hacerlo. Y nadie nunca nos había regañado o se había enfadado por eso. Pero, por supuesto, el hecho de que eso no era requerido no significaba que estaba prohibido. Nos quedamos en esa posición, y bajamos nuestras cabezas hacia Ariel. Simplemente se sentía como si fuera lo correcto. Princesa Ariel, yo siento que es mi deber preguntar, el por qué usted ha venido a la frontera con una comitiva tan pequeña como esta. ¿No les informaron nada de antemano?
Por supuesto, yo sabía que algo extraño tenía que estar pasando aquí, y cuando revisé mi memoria en base a lo que Ariel dijo, un evento de hace un mes atravesó mi mente. El individuo a cargo de este punto de control no era yo, por supuesto, ni tampoco mi superior directo, el oficial de control fronterizo superior. Era un noble que además ejercía, como el alcalde de una ciudad cercana, el lugar más cercano donde los viajeros podían encontrar alojamiento. El hombre podía dejar pasar meses sin mostrar su cara por aquí, pero vendría aquí a darnos algunas órdenes cuando sentía la necesidad de hacerlo. En su última visita, él nos dijo, dentro de los próximos meses, un personaje muy importante podría visitarnos. Basado en la frase personaje muy importante, había imaginado que esto involucraría docenas de carruajes rodeados por multitudes de asistentes, así que ni siquiera había recordado el incidente hasta que vi a la princesa. Me informaron que un personaje muy importante podría visitarnos. Sí, ¿y eso fue todo lo que se te informó? Su pregunta hizo que en ese instante mi memoria se concentrara al máximo. El hombre, de hecho, había continuado con, este personaje muy probablemente querrá cruzar la frontera y huir hacia el norte. Sin embargo, no deben permitirlo. Encuentren una razón para retrasar a su grupo y háganlos esperar en la ciudad por varios días. Se me había ordenado no dejarla pasar. Detenerla aquí, en otras palabras, guiarla hacia su muerte. Esta no era la primera vez que había recibido una orden de este tipo. Era relativamente común que los nobles que habían cometido un gran error en la capital intentaran huir hacia el norte, y en tales casos, el comandante nos daría instrucciones similares. A veces se nos ordenaba dejarlos pasar y que llegaran a salvo al norte. Pero otras veces se nos ordenaba retrasarlos por un tiempo e inevitablemente se perderían en el bosque justo después de la frontera. Yo nací y fui criado en la capital, pero soy un plebeyo de nacimiento. Sé muy poco acerca de la corte real y sus facciones. Por supuesto, estoy al tanto de que la nobleza como un todo está constantemente envuelta en violentas luchas por el poder. Podía darme cuenta de que mi superior no estaba condenando a ciertos fugitivos por dinero, mucho menos al azar. Aquellos que vivían sin duda pertenecían a su facción de la aristocracia, mientras que aquellos que morían eran leales a sus enemigos. Esta encantadora princesa había perdido una batalla contra los aliados de mi supervisor, y ahora estaba huyendo. Ese parecía ser el escenario más probable por mucho. ¿Cuál es el problema? Respóndeme. Por un momento, estuve perdido en mis pensamientos. Sería muy fácil sonreír brillantemente y responder, no. Simplemente se me ordenó que la tratara con la mayor cortesía posible. Sin embargo, parece haber algunas ligeras irregularidades con su pase. Podría tomar algo de tiempo solucionar esto, así que podría, por favor, regresar mañana. Así era como siempre lo había hecho en el pasado. Encontrar algún detalle menor para justificar retrasarla no me costaría nada, pero al mismo tiempo me preguntaba si eso era lo que debía hacer. ¿Cuál era el propósito del trabajo que hacía aquí, en este aburrido puesto fronterizo? Ciertamente no estaba sirviendo a mi país de ninguna forma apreciable. La mismísima idea era ridícula. Ni siquiera una vez de todo el tiempo que había pasado en el trabajo tal pensamiento siquiera cruzó por mi mente, y, aún así, dentro de todo mi cinismo, había habido un solitario momento en mi vida donde me había sentido genuinamente patriótico. Como dije antes, fue en mi ceremonia de graduación cuando puse por primera vez mis ojos sobre la princesa Ariel. En ese día, de verdad había pensado en mí mismo como un pequeño engranaje de un orgulloso y gran país. La idea de servirlo, y a ella, me había traído dicha. Ahora que había recordado esos sentimientos, tenía que hacerme la pregunta, ¿de verdad estaba dispuesto a dar un paso atrás y dejar a esta joven princesa a su suerte? La respuesta fue inmediata y decisiva. No sentí la necesidad de dudar. Se me ordenó detener aquí a ese personaje importante y asegurarme de que pase varios días esperando en la ciudad cercana. Todos los guardias de la princesa reaccionaron visiblemente ante estas palabras, pero la propia Ariel permaneció totalmente tranquila e imperturbable. Ya veo, entonces, ¿qué vas a hacer? Nada en particular. ¿No vas a obedecer tus órdenes? Sin importar lo extrañas que puedan ser, ignorarlas podría hacer que te decapiten. No pude evitar reírme suavemente ante la honestidad de sus palabras. Mis órdenes,
¿Señorita? No estoy seguro de a qué se refiere. Nunca he escuchado de ningún personaje importante dirigiéndose a un país extranjero solo con un carruaje andrajoso y menos de 10 guardias. En este momento, solo estoy lidiando con una jovencita bastante pretenciosa cuyo nombre ni siquiera sé. Por cierto, ¿le importaría decirme su nombre? La princesa Ariel se rió debido a lo que parecía ser un asombro genuino. Tal vez ella estaba disfrutando esta farsa tanto como yo. Mi nombre es Ariel Canalusa. De casualidad, soy la única hija de un noble de bajo rango. Muy bien, Canalusa-sama, que la trae hacia el norte. Estoy viajando hacia Ranoa para matricularme en la Universidad de Magia. ¿De verdad? Bueno, no veo problemas con su pase, así que, por favor, continúe. Que tenga un buen viaje. Muchas gracias. Después de una pequeña, agraciada e inconfundible reverencia real, la princesa Ariel volvió a entrar en su carruaje. El conductor inmediatamente puso en movimiento los caballos, y sus guardias se apresuraron para avanzar junto a ellos, viéndose algo perplejos. Ahora bien, ¿quién sigue? Mientras estas palabras salían de mi boca, me di cuenta de que un buen número de ojos ahora estaban fijos sobre mí. De hecho, virtualmente cada soldado en el área estaba mirando en mi dirección. Terminé preguntándome si me había apresurado demasiado en tomar la decisión. Todos estos hombres eran devotos a sus deberes. Ellos no eran como yo, ellos eran luchadores tontos que habían sido entrenados en la capital para obedecer órdenes de forma absoluta, sin pensarlo dos veces. Si bien ellos técnicamente estaban bajo mis órdenes en este punto de control, al final del día yo pertenecía a un departamento completamente diferente. Era perfectamente posible que sus propios superiores les hubieran ordenado directamente no dejar que Ariel pase. En ese caso, mi desobediencia también tendría consecuencias para ellos. Ya que la princesa Ariel era un objetivo de tan alta prioridad, no sería una sorpresa si sus oficiales hubieran entregado la información de que ella iba a venir. Me preparé lo más que pude. Parecía razonable que estos hombres me dieran una paliza, antes de exponer lo que yo había hecho. Después de todo, dejar pasar a la chica había sido mi decisión unilateral. Mientras me mordía el labio, uno de los hombres se acercó lentamente hacia mí. Él era el capitán de todos los soldados de los alrededores. Sus hombros eran, por cierto, 3 veces más anchos que los míos. Él agitó su mano, de forma tan amplia y pesada que parecía una sartén, y después me golpeó la espalda con ella. Me tambaleé hacia el frente, pero para mi sorpresa, apenas había algo de dolor. Bien hecho, amigo. En el momento que su capitán dijo esas palabras, los otros soldados levantaron sus puños hacia el aire y rugieron para demostrar su aprobación. Un par de ellos incluso gritaron mi nombre. Si bien solo me había enterado de esto más tarde, prácticamente todos los soldados trabajando en este punto de control son seguidores leales de la princesa Ariel. Parece ser que ella también adquirió el hábito de aparecer en las ceremonias de graduación militares. La mayoría de ellos solo la habían escuchado decir un par de palabras antes de esto, pero yo difícilmente soy diferente en ese aspecto. Podía entender perfectamente cómo se sentían. Oficial Gatlin, solicito permiso para hablar libremente. Todos nosotros habíamos estado demasiado frustrados debido a ser asignados a este lugar, pero usted acaba de levantar nuestro ánimo por primera vez en mucho tiempo. ¿No es así, chicos? Claro que sí. Esta noche vaya a la taberna de la ciudad. Bien, yo invito. Mientras el capitán me golpeaba la espalda una vez más, sentí un sentimiento bastante peculiar llenándome. Hasta hace solo unos minutos, había estado pensando en estas personas, como si fueran diferentes de mí en un nivel fundamental, ¿sabes? Me había convencido de que eran un montón de matones brutos y estúpidos, que no eran individuos leales a la familia real. Pero ese no era el caso. Tal como yo, ellos habían sido arrojados aquí, en medio de la nada bajo las órdenes de algunos bastardos miserables. Tal como yo, ellos habían estado mordiendo sus riendas, y después de comprender esto, aunque suene extraño, de verdad comencé a sentirme orgulloso de mi trabajo. Desde ese día, he estado en buenos términos con los soldados de este lugar, y mi trabajo me ha traído felicidad. Sin lugar a duda, todo es gracias a la princesa Ariel. Simplemente bendiciendo este punto de control con su presencia, ella lo convirtió en un lugar mucho más feliz.
Después de esto, el oficial Gatlin continuó con un largo monólogo acerca de las profundidades de su admiración por la princesa Ariel, el cual opté por omitir. Ahora bien, si bien disfruté escuchar al oficial Gatlin alabar a la princesa Ariel hasta el cielo, esa no era exactamente la razón por la que estaba hablando con él. ¿Pasó un grupo de hombres de negro a través de este punto de control persiguiéndola? Ante esta pregunta, la expresión del hombre repentinamente se volvió sombría. Creo que ellos no estaban exactamente persiguiéndola. ¿A qué te refieres? Un grupo de sujetos sospechosos pasó por el punto de control quizá 3 días antes de la llegada de la princesa Ariel. Yo no estaba de guardia en ese momento, y solo me enteré de ellos tiempo después. Esto era interesante. Si los enemigos de Ariel habían cruzado la frontera antes, muy probablemente estuvieron esperando para emboscarla mientras abandonaba el país. De haberlo sabido, al menos podría haberle advertido, pero en este punto, solo puedo rezar por su seguridad. Ya veo. Muchas gracias por tu tiempo. El oficial Gatlin claramente no había escuchado el rumor de que la princesa ya estaba muerta. Parecía ser que esa historia se había originado dentro de la capital. Sin embargo, solo esto no era suficiente para saber si Ariel estaba viva o muerta. Decidí seguir reuniendo información. Lo que tenía hasta el momento se quedaba corto. En cuanto a lo que necesitaba para completar este trabajo, comencé con los oficiales en el punto de control y luego procedí con algunos soldados. También. Después me dirigí hacia la ciudad cercana e intenté encontrar personas que parecía que cruzaban la frontera de forma regular. Necesitaba saber qué le pasó a Ariel al otro lado de ese muro. ¿Había atravesado el bosque sana y salva? ¿O había muerto ahí como decían los rumores? Corrí por toda la ciudad, buscando a alguien que pudiera darme la respuesta y eventualmente encontré a un cierto comerciante joven con una historia que contar. Declaración de Bruno el comerciante. Ese día, estaba ocupado transportando mis bienes hacia el sur en dirección de Asura, tal como siempre. Había atravesado la mandíbula superior del WYRM rojo y estaba siguiendo un camino solitario que atraviesa las barbas del WYRM. Cierto. Sí, así es como todos por los alrededores llaman al bosque del norte. Aunque me pregunto quién lo nombró así. En fin, estaba transportando un cargamento de MMM. En realidad, no recuerdo lo que era. Probablemente algunas pieles que solo puedes conseguir en los territorios del norte. Supongo que... No, solo estaba yo. ¿Guardias? Parece que tengo el dinero para contratar guardias. Soy un luchador, bastante decente, ¿sabes? De casualidad pasé algo de tiempo entrenando en el santuario de la espada. ¿De qué estábamos hablando? Cierto. Estaba cruzando las barbas del WYRM rojo. Éramos solo yo y mi amigo, Robinson. ¿MM? ¿Quieres saber dónde está él? Afuera en los establos. Me temo que aquí no. Les sirven comida a los burros. En fin, nosotros dos estábamos muy bien de tiempo. Por lo que recuerdo, yo estaba de buen humor. Los negocios iban sin problemas y casi había ahorrado suficiente dinero para comprarme un carro. Incluso esos pequeños paraburros te permiten mover más cosas a la vez, ¿sabes? Esa era una posibilidad bastante prometedora. Pero entonces oí el sonido de metal chocando desde algún lugar adelante, y mi ánimo se desplomó realmente rápido. No era solo el sonido. Podía oler algo sospechoso en el aire. He estado ganándome la vida como un comerciante solitario por un tiempo, ¿sabes? En este momento tengo una muy buena nariz para detectar el peligro. Por supuesto, siempre es mejor mantenerse bien alejado de los problemas. Pero como dije, solo hay un camino a través de las barbas y no podía solo darme la vuelta y regresar. Decidí entrar al bosque y pasar a un lado del camino junto a Robinson. Sabía que sería más inteligente solo dejar atrás al burro, pero Robinson es mi amado compañero de negocios, ¿sabes? No podía arriesgarme a que se lo comiera un monstruo o algo así. En fin, él y yo comenzamos a avanzar a través del bosque, asegurándonos de permanecer escondidos. El sonido de metal chocando se incrementaba a medida que avanzábamos, y también pude escuchar a personas gritando. Robinson estaba un poco nervioso, pero me tenía
A mí con él, así que permaneció relativamente en calma. Nosotros dos hemos pasado por las buenas y por las malas juntos, ¿sabes? ¿Cómo? Suficiente del burro, solo dime lo que viste. Viejo, sí que eres impaciente, pero claro, como quieras. Cuando miré hacia la escena desde detrás de los arbustos, la primera cosa que noté fue un carruaje. No era uno tan grande en comparación a los usuales. Probablemente llevaba a 3 personas si contabas al conductor al frente. La mayoría de los de ese tamaño solo utilizan un caballo, pero había 2 atados a este, así que probablemente era uno personalizado. ¿O preguntas por qué estoy tan familiarizado con estas cosas? Bueno, he estado tratando de decidir qué carro comprar para mi burro, ¿sabes? El vendedor de carruajes me dio una descripción de todos sus productos y... Bien, lo entiendo. No tienes que mirarme de esa forma, viejo. Regresaré a lo importante. En fin, entendí inmediatamente que este carruaje había sido atacado. Quiero decir, estaba de costado sobre el suelo y algunos de los sujetos que se veían como guardias estaban luchando contra un montón de otros tipos vestidos de negro. Para el momento que llegué ahí, eran 7 de los hombres de negro contra 4 de los guardias. 2 guardias, o quizá sirvientes, ya estaban tendidos sobre el suelo. Ah, y también había 4 chicas acorraladas por el carruaje, temblando con fuerza. Probablemente eran el objetivo de este ataque. Los sujetos vestidos de negro tenían la ventaja numérica, pero no parecían tener la ventaja en cuanto a fuerza. Después de todo, muchos más de ellos estaban tendidos sobre el suelo. Debía haber una docena de ellos derrotados. De hecho, yo estaba un poco sorprendido. Me pregunté qué clase de idiotas habían enviado a un montón de novatos torpes para hacer un trabajo como este, pero estaba equivocado. Cuando miré con un poco más de atención, comprendí que los tipos de negro no eran débiles. En primer lugar, eran más hábiles que los guardias. En una batalla limpia 1 a 1, esos tipos habrían ganado cada vez. ¿Qué? ¿Quieres saber cómo lo supe? Trata de poner más atención. Como dije, soy un mejor espadachín de lo que puedas pensar. Cuando veo a alguien luchando, puedo darme cuenta de lo fuerte que es. En fin, todo esto me pareció muy extraño, así que terminé deteniéndome para observar la batalla. Después de algunos segundos, comprendí que uno de los tipos del lado de los guardias era realmente hábil. Este era el niño con el cabello blanco, ¿sabes? Bastante delgado, y su única arma era una varita mágica de principiante. Pero, por alguna razón, él estaba en un nivel totalmente diferente en comparación con el resto. En el santuario de la espada, vi algunos sujetos que estaban de camino a convertirse en santos o reyes de la espada. Y déjame decirte algo, se sentía que el tiempo pasaba 10 veces más lento para ellos. No solo eran rápidos de pies, sino que también podían hacer juicios acertados en un parpadeo. Este niño no era así de bueno, pero pude notar enseguida que sus sentidos dentro del campo de batalla eran absolutamente de primer nivel. Cada vez que uno de sus amigos estaba en peligro, él lanzaría un hechizo en el momento justo y lo salvaría. El tipo además en su mayoría solo estaba usando hechizos de nivel principiante. Creo que debe haber estado preservando cuidadosamente su poder mágico. Él estaba dando una muy buena batalla, viejo. Un mago promedio no podría haber hecho eso ni en 1.000.000 de años. Tendrías que estar muy bien entrenado en un área específica para lograr hacer algo así. Desde donde yo estaba, no podía escucharlo recitar los hechizos. Creo que es posible que él estuviera recitando en silencio, ya sabes, usar magia sin los encantamientos. Nunca lo había visto con mis propios ojos, pero supongo que hay personas ahí afuera que pueden hacerlo. En fin, era impresionante. Pero creo que los tipos de negro se habían adaptado a su estilo, luego de verlo derrotar a la mitad de su grupo. Y para colmo, parecía ser que los guardias estaban muy agotados. En otras palabras, la lucha estaba más igualada de lo que parecía a primera vista. Sentí que estaba tan igualada que, si un solo hombre de cualquier lado cayera, eso decidiría las cosas, aunque, en general, supongo que los tipos de negro estaban un poco más coordinados.
Repentinamente, ellos cambiaron por completo su estrategia. Estoy suponiendo que debieron haberse hecho señas entre ellos de antemano, pero no me di cuenta. Hasta este punto, ellos habían estado utilizando un enfoque directo de 2 a 1 en contra de los 3 guardias frontales, con su hombre adicional actuando como un comodín. Ahora, los 7 se alinearon para ir directo hacia el niño de cabello blanco. Los 3 espadachines no pudieron reaccionar a tiempo. Pero el niño pudo. De alguna forma, manteniendo su concentración, él instantáneamente lanzó un hechizo de largo alcance, que derribó a 2 de ellos a la vez. En ese momento, los tipos de negro se dispersaron. 2 de ellos siguieron en dirección de un niño de cabello blanco, y los otros 3 corrieron directamente hacia las chicas junto al carruaje. Ellos habían encontrado la oportunidad que necesitaban para atravesar la formación de los guardias. El mago de cabello blanco aún así logró reaccionar. Sin siquiera mirar hacia los 2 asesinos atacándolo, él direccionó su vara hacia los que iban hacia las mujeres. Increíble, ¿no? Normalmente, estarías más preocupado sobre los sujetos tratando de matarte. En el siguiente instante, un montón de cosas habían pasado a la vez. Primero, el niño de cabello blanco liberó un horrible hechizo que mató a 2 de los asesinos arremetiendo hacia las chicas. Segundo, 2 de los guardias corrieron para interceptar a los 2 tipos de negro que iban hacia el niño. Los 4 cayeron juntos. Y finalmente, el último de los hombres de negro apartó a una de las chicas asustadas del grupo y le arrancó su bella cabeza. Justo un segundo demasiado tarde, el último de los espadachines lo apuñaló por detrás. Levantando orgullosamente la cabeza cercenada de su víctima, el hombre murió con una mirada de satisfacción en su rostro. Supongo que debe haber sido la joven por la que los guardias se habían estado esforzando tanto. Los 5 sobrevivientes solo se quedaron ahí en silencio, totalmente perplejos. Entendible, ¿no? Quiero decir, habían perdido a la mayoría de sus compañeros y a la chica, que estaban tratando de proteger. Ahora que la función había terminado, yo silenciosamente seguía avanzando a través del bosque. Por ejemplo, existía la posibilidad de que el olor a sangre pudiera atraer a algunos monstruos. Y la verdad no quería lidiar con ellos si me pedían ayuda. Robinson y yo nos fuimos sin pensarlo 2 veces. Esa fue toda la historia de Bruno. En combinación con lo que había aprendido del oficial Gatlin, parecía ser que la princesa Ariel había atravesado a salvo el punto de control, solo para ser emboscada en el bosque al norte, donde los asesinos tomaron su vida durante una violenta batalla. Después de todo, los rumores eran ciertos. Tal como los nobles de su facción habían temido, Ariel estaba muerta. Aún así, todavía quedaban algunos misterios. Por ejemplo, ¿qué había pasado con los sobrevivientes? A partir de lo que Bruno me dijo, 5 miembros del grupo habían sobrevivido a esa batalla. El estado de Luke Noros, Greyrat era incierto, pero al menos, Fitz el silencioso seguía con vida. Ese sujeto realmente destacaba en una multitud, y no había escuchado nada sobre él regresando a la capital. Existía la posibilidad de que él hubiera tomado una ruta alternativa a la que habían usado para llegar aquí, pero eso todavía implicaría cruzar por la frontera primero. Nadie en el punto de control había mencionado su regreso, así que tenía que pensar que él en cambio siguió avanzando hacia el norte, aunque eso no me parecía demasiado extraño. Se necesitarían agallas para regresar a casa en desgracia después de permitir la muerte de la princesa Ariel. Quizás él había decidido que era más inteligente huir hacia los territorios del norte. No habría sido muy difícil descubrir que eso era lo que había pasado si cruzaba la frontera y me dirigía hacia allá por un tiempo, por supuesto, pero desafortunadamente, mi campo de experiencia es todo lo que pase dentro de los límites de Asura. No me meto en asuntos internacionales. Además, mi trabajo aquí era determinar el paradero de la segunda princesa Ariel, Anemo y Asura. Sus guardias estaban fuera de esa asignación, así que decidí regresar a la capital real. En el corazón soy un chico de la ciudad, ¿saben? Nunca me siento muy cómodo en medio de la nada. Aún así, logré comprar un alcohol raro de los territorios del norte gracias a mi nuevo amigo Bruno. Una vez que este trabajo finalizara, iba a realizar una pequeña fiesta en mi honor. Debieron haber visto la mirada en el rostro del hombre de Pilemon cuando reporté mis hallazgos.
Se sentía bien ver a un hombre que manejaba información más costosa que la mía, ponerse tan blanco como un fantasma al escuchar algunos hechos que había recolectado. En fin, el caso estaba oficialmente cerrado y recibí mi pago completo. Decidí tener una buena cena de celebración para saborear mi pila de dinero, el alcohol que había comprado de Bruno y el recuerdo de la cara de mi cliente. Me dirigí hacia mi bar favorito, ordené algo de comida ligera y me senté para relajarme, en mi asiento habitual. Tenías una muy buena vista de todo el lugar desde aquí. Para este punto ya era prácticamente mi mesa personal. Cuando me concentré un poco, pude escuchar una conversación siendo llevada a cabo. Esta era una de mis habilidades más útiles. Si querías ser un comerciante de información de primera clase, no podías dejar que ninguna pizca de información pasara de largo. Escuché un rumor circulando que decía que la princesa Ariel fue asesinada en el norte. Sí. Es una verdadera lástima. Yo era un gran admirador. Vamos, no me digas que crees esa mierda. Es decir, no es que quiera creerla, pero alguien estaba hablando acerca del tema del momento, así que miré en esa dirección. Un sujeto de apariencia robusta estaba bebiendo junto a un hombre significativamente mayor. Claramente, ninguno de ellos sabía la verdad. Solo eran marionetas despistadas, bailando en la mano de quienes habían esparcido los rumores. La idea me puso de mucho mejor humor. A veces se siente muy bien ser un hombre que conoce la verdad. Escucha, yo estoy asignado al punto de control en la frontera, ¿sabes? Por supuesto que lo sé, tío. Acabas de cumplir 20 años en el trabajo, ¿no? Es por eso que ellos te dieron estas vacaciones. ¿Qué sábelo todo? ¿Sabes qué más hago en ese punto de control? No. El tema parecía estar alejándose de Ariel, así que terminé perdiendo el interés. Podía ver al camarero dándole los toques finales a mi orden. El caso de todas formas estaba cerrado, ¿no? Mi siguiente trabajo era encontrar la mejor forma de disfrutar este alcohol. Trabajo en la torre de vigilancia. Bueno, eso había despertado de nuevo mi interés. En la cima de ese punto de control, tenemos este implemento mágico que nos permite ver muy, muy lejos. Lo usamos para vigilar las cosas en el lado norte del bosque, ¿sabes? Yo soy el hombre que está a cargo de eso. No me digas. En fin, la información viajó muy rápido luego de que la princesa Ariel atravesara las puertas abajo. Todos mis subordinados en el grupo de vigilancia se morían por al menos verla. Un instante, así que la observamos hasta que nuestros ojos se pusieron rojos. Entonces, ¿qué pasó? ¿La vieron salir del bosque? Claro. Era la princesa Ariel, no hay duda de ello. Eso no puede ser verdad, pensé. ¿Acaso este viejo soldado estaba mintiendo? Por alguna razón Bruno pudo haber mentido. No parecía probable, pero era posible que Bruno hubiera tenido una idea equivocada. Quizá la chica que el último asesino mató no fue realmente la princesa Ariel. Por lo que había escuchado, la familia real de Asura poseía algunos costosos implementos mágicos que podían convertir a alguien en una copia perfecta de otra persona. Ella probablemente había usado uno de esos para sobrevivir al ataque. Había saltado a la conclusión equivocada. Había entregado información incorrecta. Esto, cliente, la verdad. Disfrútalo, amigo. El camarero dejó mi comida sobre mi mesa. Había un platillo de comida caliente y humeante frente a mí, y junto a ella, una botella, de un raro alcohol que casi nunca veías en Ars. Al diablo con eso. Casi me había puesto de pie de mi asiento, pero decidí sentarme una vez más. Si la princesa en realidad estaba viva y se había matriculado en la Universidad de Magia de Ranoa, la verdad se sabría tarde o temprano. Lo último que necesitaba era un noble entrometido pidiéndome un reembolso, así que simplemente tendría que dejar pronto la capital. Aunque, en serio, ¿quién habría pensado que los vigilantes en esa torre la habían visto desde esa distancia? Supongo que incluso un chico listo como yo pasa por alto algunas cosas, de vez en cuando. Al final, el comerciante de información conocido como Gustav proporcionó a su cliente información incorrecta. Como un resultado directo, Paman Noros Grerad, el miembro más importante de la facción de Ariel, fue obligado a tomar una dolorosa decisión que lo dejó en un predicamento, pero esa es una historia para muy adelante en el futuro. Este es el final del video. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis videos no están suscritos. También comenten qué novelas les gustaría que subiera.
Eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.